다 되네스. 다 뭐랑 당연히 좋아 되더라. 근데 나저 남게 제 차세기도 처럽히기도 나타나기도 부자치기도 어디 부자자야 샤텐체처럼 어디에 그지 너무 쉽지였다. 나 디기 다 가르치는 용어야. 가르치는 용어를 했어. 와. 대충 대박이라네. Hay muchas actividades en las cuales nos involucramos, como por ejemplo hacer postraciones, hacer ofrecimiento de boles de aguas, recitamos mantras o hacemos puyas, ceremonias. Y todas estas actividades se consiguen hacer bien si uno tiene fe. 코란게 내게 누가 단체 캡투에게 누가 다 코란을 열했으면 몽대 짬내 버체. 코란게 나랑게 강에 간대치 임바이나 초가서 사고 예나야. 디제 코란게 나라 람데 샤상 치투 그랬어. 람 참아 나한테 투 그랬어. 라마르 임바이나. 람데 제바디 나리 이시더잖아. 코란게 남들도 야다가 이마저 나는 이시를 이시 자식 같은 거 있어. 이시 자식 같은 거 여봐 있어서 내디 대바 들을 때네 내게 좀 두고 순서 들라. 와. 어디데 그 상바체네. 상바디 대바 들을 때네 준주디 대바 들을 때네 연구였어. 대기 되네 라마라 때문에 대바 들을 때네 나라서 자오탐주 조투스 어디게 시기였어. 와. Existe esa fe, normalmente hablamos de la fe que se dirige hacia el lama, la fe que uno debe tenerle, por ejemplo, a su maestro virtuoso o a su lama. Pero esa fe no debe ser una fe ciega que confía ciegamente en que esa persona tiene el poder de transformarme a mí, de cambiarme a mí. Sino es una fe que se desarrolla en base a saber que ese ser puede guiarme en el camino, que conoce exactamente el camino y que puede guiarme en él. Primero se desarrolla la confianza en que esa persona puede guiarme a mí en el camino, y a partir de la confianza surge la fe. Es en base a esa fe que surge luego la intención o la aspiración, y en base a esa intención o la aspiración surge el esfuerzo. Por lo tanto, es por eso que se dice que la fe en el maestro, a partir de la fe en el maestro uno puede conseguir todo, porque es a partir de esa fe que surge el esfuerzo. 야 나와서 나한테 셰다잉 소리 쳐제. 치디 가수를 된다고 오면도 되네. 치디 년보도 상도 소리. 도주 단데나. 야 디 겨줘야 야마. 데 겨줘 쓰라고 야마스와. 데 편도 호야. También se puede, por ejemplo, recitar mantras con fe. Si uno con una mente fehaciente recita mantras, con la confianza de que a través de esa recitación uno podrá purificar todas las acciones negativas que ha cometido, podrá acumular muchísimo mérito, de que esos mantras van a dejar una huella positiva en mi continuo mental, entonces la recitación de ese mantra tiene un efecto muy positivo. Sin embargo, si uno no recita ese mantra con fe y sin embargo lo recita con una mente mezclada con odio, o simplemente lo recita porque le parece que, aunque no entienda el significado, es bonito, suena bonito, entonces esa recitación de mantra no se vuelve una acumulación de mérito. O por ejemplo, hacer ofrecimientos. Normalmente todos hacemos ofrecimientos. Si uno eso lo hace con fe, con la intención de eliminar la avaricia, de deshacerse de la avaricia que existe en nuestra mente, entonces se vuelve de mucho beneficio.
대단 신체 차세도 와. 차세디 쇼지나 계시모 쇼지바. 소소수 트레이닝 차네 계시모 쇼지바. 저한테는 소소기 류디 야 치마프면 맞잖아. 대배스면 잡고 요숨 배 소소기 류디 봐. 딱 치마프 상단에 도체와이나 딱 쇼지 겨사도 O también las postraciones, por ejemplo. Las postraciones son muy importantes. No solo son importantes para la salud, cuando uno se postra, bueno, para la salud es cierto, pero también si uno lo hace con el pensamiento, con la intención de ofrecer el cuerpo completo a las tres joyas, entonces esas postraciones se vuelven de mucho beneficio y se acumula mucho mérito a través de ellas. 근데 제가 이나 파기 날 수치 진기래상 상마담체 나랑 배나 쳐봐서 yap으면 쳐봐표한디 내게 세네기 세나세는 매 샤도야 그래서 처음 매 샤도로 쓴다자 어디 꾸는데 상다 Uno no tiene que involucrarse en estas actividades con un pensamiento de retribución, de que si yo hago esto voy a recibir esto. Uno no debe de pensar así. Uno debe de pensar, por ejemplo, cuando está haciendo ofrecimientos, pensar, este es el antídoto para la avaricia, y lo estoy haciendo para eliminar completamente mi avaricia. 제가 가서 차 표도 90씩 계절에 부쇼 하고서 이제 아주 류기통에 셴라 펜트 두고요 말이야. 셴다 펜토에 내가 시기요 말이야. 하고서 수술 류기통에 차 센터는 가서 수수기기 대샤 상바데다 세네 상바데 시에가 들다라냐 류기 처럼 표현을 하셔야 돼. En cuanto a las postraciones, uno tiene que postrarse pensando que va a eliminar por completo todo el orgullo que uno tiene, esa mente que es tan negativa y tan dañina como el orgullo. La práctica de las postraciones es una práctica para desarrollar, que se hace normalmente con mucho respeto, con respeto hacia el objeto hacia el cual uno se postra. Es por eso que se vuelve un antídoto hacia el orgullo. También uno puede pensar que aunque cuando uno se está postrando realmente físicamente no está ayudando, beneficiando a ningún ser en ese momento, si uno lo hace con la intención de ofrecer su cuerpo entero a las tres joyas, entonces también se vuelve un antídoto para el apego y la avaricia. Siempre, para cada pensamiento negativo que tenemos en nuestra mente, existe una mente opuesta que es una mente positiva, una mente virtuosa. Si uno verifica e investiga, siempre encontrará una mente opuesta virtuosa a ese pensamiento negativo. Por ejemplo, los celos. A nosotros que somos tan dados a sentir celos por otras personas, la mente opuesta a esos celos es el regocijo. Es muy importante esta mente. El regocijarse es muy importante, ya sea por cómo habla esa persona, ya sea porque esa persona tiene un estado de salud, goza de un estado de salud excelente, ya sea por las condiciones físicas que rodeen a esa persona o ya sea por las actividades virtuosas en las que se involucra esa persona. Si es una actividad buena, positiva, uno sí o sí debería regocijarse.
다 차도 셈시도 왔어. 셈 나로네 다 독슈지 차도 셈시 차대기요. 독슈지 차도 셈시. 차도 셈시 소수 치고 대들은 신다 차도 사지. 소수 맞으면 신다는 하는 거 없는데 좀 걔나 맞으면 걔나 써야 돼요. 소수 맞으면 써도. De todas las mentes, los celos es la peor. Porque los celos daña a uno mismo, al otro no le hace absolutamente nada, pero uno se siente muy mal al tener celos. Realmente si lo pensamos vemos que es una de las peores mentes. Por ejemplo, vemos a una persona que está entrando, sentimos celos, esa persona ni se ha enterado, pero nosotros ya nos hemos hecho infelices a nosotros mismos. Por eso, en cuanto surge una mente negativa, tenemos siempre que tener esta vocecita aquí detrás que dice: ¡Ey, pero existe una mente opuesta a esta! ¿Cuál es esa mente? Y cultivarla. Si hacemos un pequeño resumen, condensamos los puntos principales de los cuales hemos estado hablando esta mañana hemos estado hablando principalmente del yo, de la importancia de investigar, analizar qué es ese yo, de preguntarse si ese yo tiene principio o no tiene principio, si tiene final o no tiene final, si es permanente o no es permanente, o si es impermanente o no. Y surgen dos deseos, surgen el deseo de ser feliz y el deseo de no sufrir. Son dos deseos que siempre nos surgen a partir de ese yo. Y es con el objetivo de conseguir la felicidad que han surgido todas estas religiones, de conseguir la felicidad para ese yo. Y cada escuela filosófica de todas las religiones surge para investigar si ese yo es permanente o es impermanente. De todas las escuelas filosóficas que debaten sobre la permanencia y impermanencia del yo, algunas concluyen que es permanente, otras, sin embargo, como el budismo, concluyen que ese yo es impermanente. Ese yo desea felicidad y ese yo no desea sufrimiento. Como desea felicidad, tiene que cultivar las causas de esa felicidad.
Y el budismo ofrece una variedad de métodos para cultivar esa felicidad. Ese yo no quiere sufrimiento. Si no quiere sufrimiento, entonces tengo que eliminar las causas de ese sufrimiento. Y el budismo propone una serie de métodos para eliminar ese sufrimiento. 다 대외 교도 수주래. 동의 교도 수 내가 써버려 쓰라데. 오다 한 개씩 버려. 다 남의 주게 되다. Y esa causa de felicidad, ¿quién la va a cultivar? Esa causa de sufrimiento, ¿quién la va a eliminar? Soy yo quien tengo que hacer ese trabajo. Eso es lo que dice el budismo. 다 부다기 마송에디 오 대화 주에게 탑시드수. 동해 내가 소야 탑시드 말랍치도 마송 지게나 신체. 달라. 되나 소소지 고요. 봐. Esas enseñanzas que dio Buda, esos métodos que enseñó Buda para cultivar la felicidad y eliminar el sufrimiento, es uno mismo quien las tiene que poner en práctica. Aquí vemos muchas estatuas de Tara. Hay 21 taras aquí. Si estas taras vinieran el día de hoy, se nos aparecieran aquí, nosotros pudiéramos verlas directamente. Si esas taras no dieran consejos, no nos aconsejaran, por mucho que nosotros nos quedáramos embobados viéndolas, ¿de qué nos beneficiaría eso? No hay ningún beneficio en quedarse embobado viéndolas. Lo único que podríamos pensar sería, wow, qué bonitas son, qué guapas son. 때마다 같이 전부 다 민지 막 송전고야. 송대 전에 막 최송고야. 최도 송네. 송배 tan다래. 알아서 출래네. 텔러로 좋지네. 소소로 한게 교다 다시제. 와. 어디를 다스 와. 최제스는 어디를 다. Si esas taras, sin embargo, hablaran, dijeran algo, entonces nosotros podríamos tomar el significado de esas palabras, tomarlo, estudiar el significado y usar eso para transformarnos nosotros mismos. Es eso a lo que llamamos la práctica de la religión o la práctica del Dharma. 요가 기기에 봐. 오야나 힘나서 신다지 요바이나 봐. 신다 카라기 요바이네. 나 그냥 요가 세계 강바데 나가 안죠. 그냥 요가 큐는 마세브제 개인게 가르치기도 따져 되대바이나. 되게 그냥 배도 제주면서 이렇게 요가 제가 신대신 신바이스. 요가 세사도 신바이스. 그냥 요가 제야 맞다. 근데 그냥 배도 가면 좋아. 나 힘나서 되게 그냥 토끼 배샷에 내게 대 좋아이네. 로프게 가야 맞아야 되는 그냥 한다 치 맞아 봐. 힘나서 그냥 치 맞대. 이내 그냥 가야 제야 말아 봐. 어디나 싫어. 봐. Por ejemplo, si uno va a hacer yoga, va a la clase de yoga, está allí la profesora o el profesor y solo se queda ahí mirando al profesor, embobado mirando al profesor y alguien le pregunta, pero ¿has ido a clase de yoga? Sí, sí. Sí, pero no has hecho nada, ¿no? No, solo me he quedado mirando al profesor. ¿Y eso de qué te sirve? Te diría la persona. Lo mismo si otra persona, en vez de ir yo, por ejemplo, va al gimnasio. Va, se prepara, coge todas sus cosas, se va al gimnasio, paga la matrícula, está allí, pero no coge ni una pesa, no hace nada. Entonces, por mucho que vaya al gimnasio, pague la matrícula, ¿de qué le sirve ir al gimnasio? No le sirve de nada. Es exactamente igual. Si vosotros vayáis, por mucho que vayáis al gimnasio, paguéis la matrícula, estéis allí y hay un montón de máquinas súper sofisticadas,
Esas máquinas, nada más que por mirarlas, no van a muscular a vosotros, no van a hacer fuerte. Vosotros tenéis que coger y usar las máquinas para muscularos. 다 때래. 너도 산다 그래. 봐. 너나 대다 산다 타라는 것도 신나게가 말해. Eso es lo único en lo que hay que pensar, es lo único en lo que hay que reflexionar, que a menos que nosotros lo hagamos, nadie lo va a hacer por nosotros. 얘는 좀 먹고 싶어요. 때라 차셔나. 칼라 시스리. 칼라다 빼. 집 바나트레야 있는다. 다신다나 자마나 시부스 먹고 쉬었어요. 다 시부스야 여바데 나시 여바데 나시 그라 거기에 디세다위는 잡아셔 타셔로. 그냥 대로 마사나 잡아셔야겠다. 그럼 내가 가야 말. Por ejemplo, yo siempre suelo poner muchos ejemplos. Y un ejemplo es sobre la comida que tiene mucha grasa. Ya sea en una pastelería o cualquier comida así de esa rica, buena, pero que tiene mucha grasa. Si uno come mucho de ese tipo de comida, uno puede tener la certeza de que se va a volver gordo, de que va a engordar, sí o sí. Sin embargo, por mucho que uno vaya a una panadería, si no se come los pasteles, no engorda. Por lo tanto, vemos claramente que si uno cultiva la causa, el resultado sucede. Si no cultiva la causa, el resultado no sucede. De una causa concordante surge el resultado concordante. Si uno cultiva una causa positiva, el resultado será concordante y por lo tanto será positivo. Si uno cultiva una causa negativa, el resultado, al ser concordante, nunca puede ser positiva el resultado. Pensemos, por ejemplo, en los celos. Ahora que acabamos de estar hablando de los celos. No importa a quién le pregunte, si le pregunte sobre los celos, todo el mundo te va a decir que los celos son malos. Pero hay muchos celosos por ahí. Pero si sabemos que los celos son malos y que por lo tanto de esa causa mala el resultado va a ser negativo, tenemos que abandonar esos celos. Por ejemplo, el alcohol o el café o los dulces, todos sabemos que si los comemos con buena medida, no necesariamente no tienen por qué hacer daño. Sin embargo, los celos no son como el alcohol, el café o el dulce en este caso. Por muy poquito que comas, uno puede decir, bueno, con un poquito no pasa nada. No, ese no es el caso con los celos. Con el poquito que sintamos celos, eso ya es negativo, el resultado ya va a ser negativo. Igual que el enfado o el orgullo.
강게 제가 말해 그때 제가 말도 지금 제가 보신다 주야 말해 나는 녀가 되게 수 제가 말해서 나 죽으러 가고 수 가르쳐 주는 거래서 가셔 저들이 요새기도 Y la relación que existe entre causa y resultado, no hay nadie que la haya fabricado. No la ha hecho Dios, no la ha hecho nadie. Es simplemente la naturaleza de las cosas. Pero muchas veces uno se pregunta, jolín, ¿quién me ha creado este problema? Este problema que tengo yo, ¿quién lo ha hecho? ¿La has hecho tú? No existe la situación en la que tus padres acumulen la causa y tú experimentes el resultado. Si yo he acumulado la causa, yo experimento el resultado. Investigad si esto es así o no. Otro punto importante es que todo el budismo, todas las enseñanzas de Buda deben ser investigadas. Uno debe investigarlas hasta ganar certeza en ellas. Cuando su santidad llegó del Tíbet a India, unos años después empezó sus relaciones con los científicos. Empezó a invitar científicos y empezaron a conversar acerca de la ciencia y la religión. Y muchas personas le dijeron a su santidad que no debería de hacer eso. Le dijeron que no debería relacionarse con los científicos porque los científicos son agnósticos o ateos, no creen en la religión. Y que si se mezclaba mucho con ellos, al final ellos acabarían negando o eliminando su religión. Pero entonces su santidad pensó que si aquello que él practica, si hay algo de lo que él practica que es ilógico, que no concuerda con la realidad, entonces eso debería de ser abandonado de todas formas. Que Buda mismo dijo que había que examinar las enseñanzas y él, siendo un seguidor de Buda, tenía que seguir esos consejos. Por lo tanto, no abandonó esas conversaciones con los científicos y hasta el día de hoy esas conversaciones siguen teniendo lugar. Es por eso que continúan hasta el día de hoy.
Por ejemplo, si analizamos bien el surgimiento del enfado, ya que Buda dice que tenemos que analizar bien todas sus enseñanzas, si analizamos el surgimiento de ese enfado, vemos que antes de que el enfado realmente surja primero, hay una sensación desagradable, sentimos algo desagradable. A partir de esa sensación desagradable, empezamos a darnos razonamientos ilógicos justificando esa sensación desagradable. Y es a partir de esos razonamientos ilógicos que entonces surge el enfado. Por ejemplo, primero sentimos como algo de desconfianza y luego comenzamos a darnos razones ilógicas infundadas para justificar esa pequeña desconfianza. Es a través de esos razonamientos ilógicos e infundados que surge el enfado. Y una vez que ha surgido el enfado, aparece el resultado, que puede manifestarse en forma de insulto hacia la otra persona o en forma de muchísimos problemas. Y esos problemas no solo se experimentan en esta vida, sino que uno, una vez que ha acumulado la causa de haberse enfadado, experimentará los problemas en vidas futuras también. Nosotros siempre mencionamos la palabra o la frase acumular karma. ¿Estás acumulando karma? ¿Eso dónde empieza? Empieza primero, como hemos visto, en esta pequeña desconfianza, cuando perdemos la desconfianza en algo o en alguien. De ahí suceden todos estos pensamientos infundados y de ahí el enfado. En cuanto nos enfadamos, entonces ya ponemos una expresión negativa, fruncimos el ceño, le insultamos a alguien y de ahí acumulamos un montón de karma. Una vez que uno ya tiene esa sensación desagradable dentro en el cuerpo, aunque uno sea una persona muy risueña que ríe habitualmente, cuando uno tiene esa sensación y se ríe delante de la otra persona, esa risa daña al otro. Así que al final incluso una sonrisa, una risa, se vuelve karma negativo. Cuando hablamos de acumular karma, no es tanto que estemos acumulando algo, sino es esa acción que daña al otro. Por ejemplo, cuando uno está enfadado, el enfado está dentro, un enfado interno, dentro de la mente. Por fuera, uno muestra una sonrisa o una risa. Al final, uno puede reconocer que esa risa, aunque sea una sonrisa por fuera, al haber enfado, es mentira, es falsa, es una sonrisa falsa. Eso hace que uno esté infeliz, eso crea infelicidad para uno mismo. Por lo tanto, vemos como de un pensamiento negativo, también todas las expresiones faciales se vuelven negativas o dañinas. Una persona que siente amor, amorosa, cariñosa, y sin embargo muestra una expresión dura, una expresión facial negativa a la otra persona,
esa expresión facial va a beneficiar al otro, es para beneficiar al otro. Aunque diga algo que parezca duro a la otra persona, como la mente es amorosa, es a través del cariño, eso va a beneficiar al otro. Vemos que al final todo depende de la mente. 삼력이 계속 것이 삼력이 계속이 삼력 계속 삼부당다시로 삼부당다시 또네 참만 교투고였다 참만 레상보다 레년바서 참만 규리에 되는 용도로. Vemos por lo tanto que el acumular karma positivo, de hacer algo positivo, hacer algo negativo, está impulsado siempre por la forma de pensar, está impulsado siempre por el pensamiento. 데레데레단 지부 와 치마라 차서 지부 상에 세죠 지부 상보다 지부냐 봤을 때 데레데레 용거다. Y cuando hablamos de experimentar el resultado en vidas siguientes, experimentar un resultado positivo o negativo, ese resultado procede, surge a partir de la causa que estamos acumulando ahora. 차서 공주 상바 예배 때네 개무쇼바데야 디비주샤서 제외 상바들라 때는 치두절라바디 개베주샤서 대외주샤서 Vemos la conexión. Si uno se enfada, esa risa que uno emite, que uno expresa, estando enfadado, es una causa de sufrimiento en el futuro. Uno, teniendo amor y cariño, sintiendo amor y cariño, insulta a una persona, esa acción se vuelve causa de felicidad en el futuro. Vemos la diferencia que existe entre estas dos mentes. Cuando hablamos de transformar, lo que estamos hablando es de transformar esa mente. Lama Tsongkhapa decía, si la intención, si el pensamiento es positivo, el camino y el resultado también será positivo. Si el pensamiento es negativo, el camino y el resultado también será negativo. Todo depende del pensamiento. Por ejemplo, el amor y la compasión. El amor y la compasión son dos pensamientos que sin duda son dos grandísimas virtudes. Hay personas incluso que sienten tanto amor, tanta compasión hacia otras personas que cuando las ven sufriendo, ellos mismos sufren ese sufrimiento ajeno. Es como unos padres por sus hijos, que les tienen tanto amor, tanto cariño, que cuando los ven sufriendo no lo soportan y ellos mismos sienten ese dolor. Eso sucede mucho, ¿verdad? ¿Eso significa que entonces el amor y la compasión es una causa de sufrimiento? ¿Qué pensáis vosotros? Pero hay sufrimiento. Pero si te estamos diciendo, por un lado, que el amor y la compasión son las virtudes más grandes que existen, pero por otro lado se vuelven causa de sufrimiento, entonces tenemos que decidir en qué estamos. ¿Es virtud o es sufrimiento? Es una empatía que tienes con lo que le está pasando al otro.
Pero a partir de esa empatía surge también sufrimiento, uno experimenta el sufrimiento del otro. Pero no porque se lo haya causado él, no porque te lo hayas causado tú, sino porque estás poniéndote en su lugar y estás sintiéndolo. Para eso hay que estar en ese punto, ¿no? Yinayang di dunya gi gyu, soso gi dunya gi gyu sabala tenne dunya di yongi yomare, soso gi dashin jebo kya yabra. Dashin jebo kya yabra tenne di yongi yore dunya nibo ten jebo mare. Mare mare, pera chashana. Pera chashavena dere. Ta kiran raje, ta rosal kange shivosh chadi yana. Kange shivosh chadi, kiran la nyamzor kange shivoras. Kiran tsewe. Por ejemplo, si Rosa experimenta un problema muy gordo, debido al amor que le tienes, tú también experimentas en ti ese problema. O tú te vas a quedar tal cual y contento viendo a Rosa no experimentar el problema. ¿Es así o no es así? No, sí. no me queda esa parte, sino que sí, es salir de tu yo para ayudar, para tratar de ayudar. Por eso siempre o tratas de sentir lo que siente el otro, para no quedarte indiferente. Casa, recuerda que no cansa cosa. Chisa diris. Te Ta tsewa de, tsewa, katsu ki parubi kanyin di tola, katsu sang tangpa yin desam ki tsewa de shuchir shikra shiyorashi. Hawaza, parubi kanyin, samshi ka, sosu di na zuwa na shi shivu yorasi. Kyan di na lo shubu di, la, kanyin di na lo, shubu na shi chene, teni, tsewa shukshimu kewa yina, ta di kanyin di, 내가 들은 그냥 강의 시켜요. 니 뒤 강의도 그냥 쓰는 뉴로슈슈무 실제기도 그냥 쓰는 로고시제기도 그냥 쓰는 심주제기도 그냥 게 파르가 라와투투야지 제토도 감사 파르가 라와투투야지 치수 그냥 대제라 그냥 개발제 뭐가 지기도 제토고요. 스타티 강의들이나 그냥 주네. El amor funciona de tal forma que cuando nosotros, teniendo amor, contemplamos, reflexionamos sobre el sufrimiento de los demás, cuanto más reflexionemos, cuanto más pensemos en ese sufrimiento, cuanto más de alguna forma nos regodemos en ese sufrimiento, más crece ese amor. Ese amor se vuelve cada vez más fuerte. Uno casi se tiene que meter, poner en la posición de la otra persona, poner en los zapatos de la otra persona para poder sentir ese problema, poder sentir el sufrimiento que el otro está sintiendo. Y el amor solo puede crecer, solo crece, pero es verdad que sí da un cierto sufrimiento, sí crea un cierto sufrimiento en la persona, pero ese sufrimiento es temporal. Lo que hace ese amor es que nos da un poder, nos hace poderosos, nos hace valientes, nos da coraje y nos hace capaces de cumplir los deseos de esa persona, que es eliminar ese problema. Por lo tanto, ese amor nos hace poderosos, nos hace valientes. Ta minji di shukshimo jibe no? Ta kharla gurbe senade. Kirala nyoro tigezi dos. Nga kirayim ta detu meso longro yaso chalu yaras. Sin embargo, si uno no tiene suficiente compasión, lo que sucede es que cuando estemos en una situación donde el otro tiene un problema, lo que haremos será, bueno, sí estás experimentando un problema gordo, pero la verdad es que no te puedo ayudar, no puedo hacer nada por ti. Y lo que haces es que coges puerta y te vas. Y eso no es bueno.
어디 사람 뒤두셨다. 빼두셨어요. 팔을 강경이 나로 시선 주와 대상기 팔을 로봇에 슈슈슈슈슈슈 그냥 쌤들 둥둥 줘야지. 그냥 쌤 슈슈슈 줘야지. 어디가 Y esta mente, hacer esto es muy malo, es muy negativo. Sin embargo, si uno consigue realmente ponerse en los pies del otro, ponerse en la posición del otro, no importa cuántos problemas tenga la persona, el amor de uno aumenta y por lo tanto la valentía y el poder de uno también aumenta. 그래서 가축이 팔을 강에 세게 탑식이 돌아 가축 좋아하나요? 가축 심부르 셔와나 코르랑 바이나요? 대상게 그냥 생기 뉴슈도 셔셔셔. Cuanto más uno intente aliviar los problemas de los demás, aliviar el sufrimiento de los demás a través de distintos métodos, haciendo una cosa u otra, si no tiene amor y compasión, eso a uno no lo debilita, sino que lo hace mucho más fuerte. 따나 남시 장모 쉬우시도 쓰라이나 남시 장모 저랑 같이 치료 싸워는 누구는 쓰라이나 치료 싸워는 누구 뭐 누구 있어 치료 프로젝트 담보 체들이 이네 둘을 저든 로로 잡아이나 이네 남시 장모들 싫어 장모 소통만 돌아 가리는 지진 쳇투고로다 하고 남시 장모 지망은 나 계란기 남시 장모 남시 장모 치료를 남시 장모 쉬어도 쓰라이나 하고 돼. 어다 아들이 내가 죽으면 가야 지금의 치료를 죽으면 넘시 잘못도 쓰대다 봐야나. 다디 디기랑 팬토고야 말다 그냥. 넘시 잘못도 쓰. 이내야 나 코로나 동네에 누구니 치료 누구니? 아까 뭐가 누구니? 나 내가 제가 누구니? 무슨 저 제가이나 넘시 잘못되기 인 그랑가 내 두고야 말다. Por ejemplo, si un día de mucho frío hay una persona que dice, uy, hoy hace un frío que pela, yo no salgo a la calle, yo me quedo aquí, hoy ni voy al trabajo, ni voy a ningún sitio y me quedo aquí. Eso no beneficia para nada a esa persona. Sin embargo, hay otra persona que dice, sí, es verdad, hoy hace un frío que pela, pero da igual, yo voy a salir a la calle, voy a ir al trabajo y voy a hacer lo que tengo que hacer. Y esa persona sale, es verdad que al principio siente un poco de frío. Sin embargo, poco a poco, a medida que va haciendo sus actividades, tiene que ir a trabajar, hacer esto, al final, por dentro, se va calentando poco a poco el cuerpo y ya ni el frío lo puede dañar, ni le afecta el frío a esa persona. La situación al final se vuelve un poco así, que aunque hay frío fuera, uno al final, como hace lo que tiene que hacer, él mismo, el calor corporal aumenta y ya no le afecta el frío. 타나에서 지금 루저쟁에 지나 되는 셔도 당부 루저 고츠도 가래 쉬어라 녀라 쉬어라 배분나기라 강만나기라 라마라 나게라 이래 곧 되나 저런 되는 니마 니 숨쉬는 거 무슨 로이데까 고 야야야야 쉬어라. Es como por ejemplo la persona que hace ejercicio. La persona que hace ejercicio al principio es un poco incómodo, la persona sale, no le salen muy bien los ejercicios, le duele el pie, la rodilla, a lo mejor se cae, se hace daño. Pero poco a poco, si se ejercita todos los días, practica todos los días, su cuerpo se va fortaleciendo, va mejorando y al final no le duele nada, sino que se ve beneficiado de ese esfuerzo. Lo mismo pasa con las postraciones. Al principio cuando las empezamos nos duele todo y hacer 20 y 30 nos cuesta la vida. Pero luego hacemos 50, 60 y ya nos cuesta menos. Y llega un momento que podemos hacer 100, 200 y lo hacemos fácilmente. ¿Es así o no es así? A las 200 no llegan. No, a las 200 no llegan. ¿Ah, sí? Pero sí, un día. 그냥 아주 데려요. 걔한테 보여주는 건 부탁해 주시나? 대장이 되라. 미 차세야 망치야 몸 상해. 차 몸살. 담보 바게 주디. 니마 들다 담보. 들다 니바. 사마 나게 가서 가라 나게 또. 답변에 가래 쉬어도록. 다들 들다 니 숨쉬
Por ejemplo, no sé si vosotros habéis ido a Bosgaya, pero en Bosgaya, alrededor de la estupa, hay muchísimas personas haciendo postraciones. La mayoría van a acumular 100.000 postraciones. Al principio hacen 100, 200, y el cuerpo les duele todo. La primera, segunda, tercera semana les duele el cuerpo entero. Pero después, poco a poco, se van acostumbrando y al final, por semana, como mínimo, hacen 3.000 postraciones. ¿Cuántas? 3.000, es un don. Vale. Perdón. Por semana no, por día mínimo acumulan 3.000. Mínimo tienen que acumular 3.000 por día porque si no, no les da el tiempo, porque más de un mes la mayoría no se pueden quedar allí postrándose. Entonces en un mes, al tener que acabar, hacen como mínimo 3.000 al día. Al principio cuando llegan todos con el estómago hinchadito, pero luego cuando se van todos delgaditos. Se vuelven muy fuertes las personas que hacen esto. Podemos verlo también en las personas que hacéis yoga también. Veis que al principio cuesta un montón hacer yoga, es muy difícil, pero después poco a poco vamos mejorando las posturas. Antes aquí había muchas personas que hacían yoga. Sí. Ahora no. Está enferma la profesora esa. ¿Ah? No, pero está enferma la profesora. Eso sí que salió ¿Qué pasa? ¿Que si se enferma el profesor, se enferman también los estudiantes? No, viene. Yo sí que estoy haciendo. Nos hemos aflojado ese edad. Nosotros no hacemos yoga ya. Completamente. Hace postraciones y ya está. El significado de todo esto es que la compasión es así, es tal cual. La compasión, primero cuando uno entra a aliviar el problema del otro, a ayudar al otro, al principio es muy difícil, pero continúa y al final esa compasión va creciendo y se vuelve como una armadura. Y ese yo egoísta, ese egoísmo va disminuyendo. Si uno tiene compasión, si uno desarrolla esa compasión, no surgen los problemas entre los matrimonios, por ejemplo, entre relaciones de amigos. Surge respeto, surge cariño. Y si hay cariño y si hay respeto, no hay problemas. Al final, cuando ellos desarrollan esas cualidades, desarrollamos esas cualidades, uno se puede responsabilizar de su propio sufrimiento, de sus propios problemas, y uno también se responsabiliza de los problemas del otro.
라인 카버 되니 랑게 때와 신데도 세주요 다 도저데스 카버도 와 Los bodhisattvas, por ejemplo, siempre hacen oraciones para tomar todo el sufrimiento de los seres. Eso para nosotros es muy difícil, coger el sufrimiento de alguien y tomarlo para mí misma. Pero no solo eso, sino que también toda la felicidad que ellos tienen la entregan por completo a los demás. Cuando hacen esta práctica y dicen tomo todo el sufrimiento para mí y entrego toda la felicidad, realmente esto no sucede. Realmente ellos no toman todo el sufrimiento y entregan toda la felicidad. Lo que están haciendo es una práctica donde cuando dicen tomo todo el sufrimiento, están eliminando su egoísmo, esa mente egoísta. Y por lo tanto cogen toda su felicidad y la entregan hacia los demás. Haciendo esta práctica, al final todo aquello que antes no podían soportar, de esos problemas, sufrimientos que antes no podían soportar, ahora para ellos se vuelven soportables, se vuelven aguantables. Y este poder de soportar los problemas, el sufrimiento, procede del amor y del cariño. Cuanto más reducido, cuanto más débil sea nuestra compasión, menos capaces seremos de soportar los problemas y el sufrimiento, y por lo tanto más problemas y sufrimiento habrá. Por eso prestad atención cuando estéis haciendo, vosotros que practicáis bastante, hacéis la puya al guru, hacéis el cho. Ahí dentro está ese verso, esa estrofa que dice que la causa de todo el sufrimiento es la mente egoísta y la causa de toda la felicidad es la mente altruista. Por lo tanto, hay que cambiar estas mentes que tenemos. Porque uno desea felicidad. Y el mismo texto dice, y si no te lo crees, si no crees que esto es cierto, observa el estado de los budas y el estado de los bodhisattvas. Ellos han eliminado todo su egoísmo y desarrollando el altruismo, ahora mismo se han convertido en lo que son budas y bodhisattvas. Nosotros, protegiendo esta mente egoísta que tenemos, incluso desarrollándola más y más, estamos embarrados en todos estos problemas en los que estamos metidos.
Es muy importante, por lo tanto, reflexionar acerca de la relación que existe entre causa y efecto. Cuanto más reflexionemos sobre esto, más aumentará nuestra virtud y más aumentará nuestro esfuerzo. Cuanto más reflexionemos en esto, más aumentará la confianza, la fe, la intención y el esfuerzo. Cuanto más consigamos reflexionar sobre la relación entre causa y efecto, más podremos realizar esta práctica de tomar el sufrimiento y entregar la felicidad, y de tomar ese sufrimiento. 소소랑게 냥냥도 직상 담바이네. 와. 다베라 샤샤나 책 닌지 상바를 상타나. 캬랑 닌지 미유게 semje 되게다. 대 동에게 나주다. 대 동에게 규카나 때는 중하다. 동에서 되게 규대 카라카라 예바다. 누사 규제게 남샤다 상야. 샤담바이나. 야. 담문에마 람티쇼 싸우는 저게도 세시와 그 디사야 남녀의 세균도 사게 상르게 지금 También es muy importante relacionar todo lo que uno aprende a la experiencia propia. Si, por ejemplo, uno está reflexionando sobre la compasión, pensar en alguien que conozcáis que esté sufriendo, pensar cuáles son las posibles causas de ese sufrimiento, cómo ha podido acumular esas causas y analizar mucho la relación que existe entre causa y efecto. Esa reflexión dará como resultado el pensamiento de yo no quiero nunca acumular esas causas porque no quiero nunca experimentar lo que esa persona está experimentando. 그 람데라데는 지금 고된 중. 어디에 티시 대바시 남샤 송에시도 오다 티시 남샤도 뭐네 잡다 항상 와야지. 무다스 쉬어지다 걸리지 뭐지 마치다 전에 하고 하시는 거래. Por ejemplo, hablando de la relación entre causa y efecto, Buda Shakyamuni enseñó la relación que existe entre la verdad de la originación y la verdad del camino. La verdad de la originación es la causa del resultado, que es la verdad del camino. La verdad del sufrimiento es la causa de su resultado, la verdad de la cesación. Entonces vemos como Buda enseña de forma muy habilidosa esta relación entre causa y efecto. Si uno quiere condensar todas las enseñanzas budistas en un solo punto, todas se condensan en la enseñanza de causa y efecto, de la ley de causalidad kármica. Y lo enseña perfectamente de forma muy habilidosa Buda cuando ve que el conocer la originación es la causa para el camino. Y ese camino, cuando uno recorre el camino, se vuelve la causa para la cesación. Si uno consigue reflexionar todos los días acerca de la ley de causa y efecto, entonces en su día a día será capaz de abandonar todas esas acciones negativas. Y vaya donde vaya, podrá continuar haciendo esto y se volverá en un hábito. Si lo pensamos bien, si realmente lo pensamos, el resultado solo surge si hay una causa. Si no hay causa, no surge ningún resultado. Lo dejamos aquí por hoy.
장주선